Si nosotros vemos todo lo que ha sido la evolución y el tiempo, ¿no es cierto?, de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX y hasta hoy día, hay una evolución que es muy clara, que tú debes tener, y por eso que lo quise resaltar acá. Existe un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos. Es decir, Chile no ha podido ir, ¿no es cierto?, en contra de este proceso, que es un proceso casi que se ha dado de manera natural. Mucha gente migrando desde los espacios rurales hacia los que son espacios urbanos. Esa es una migración que ha existido, que se ha desarrollado desde mediados del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Ese fenómeno no ha sido inverso, muy por el contrario, se sigue potenciando cada vez más. Las causas, ¿no es cierto?, de estos grandes procesos de migración desde las zonas rurales, del campo a la ciudad, están principalmente relacionados con temas macroeconómicos, es decir, con grandes dinámicas económicas, con transformaciones. Por ejemplo, cuando se empiezan a crear las industrias dentro de las ciudades, ahí la población va a empezar a migrar. Va a ver con muy buenos ojos que existen grandes industrias dentro de las ciudades, y eso le va a permitir tener, ¿no es cierto?, a todas las personas que migran hacia las ciudades una muy buena posibilidad de trabajo. Por lo tanto, aquí se da una situación muy importante. Por eso nosotros hablamos de factores macroeconómicos, es decir, que están en la economía, pero que están en esa economía general, en esa economía grande, digamos, ¿ya? Vamos a ver posteriormente las causas con una mayor detención, pero la idea que tú tienes que tener de esta presentación y de esta unidad en general es que la gente se va cada vez más de las zonas del campo a vivir a las ciudades. Entre las causas nosotros podemos mencionar dos claramente. Por ejemplo, aquí a mediados del siglo XIX tenemos una transformación a nivel de la macroeconomía. Cambia el sistema primario exportador. Es decir, Chile siempre había exportado materia prima, pero ese había estado basado principalmente en producción agrícola. Pero con el tiempo se va a transformar, ¿no es cierto?, y va a aparecer también el trigo y va a aparecer la plata. Cuando aparecen los minerales, van a empezar a migrar a las zonas del norte del país, donde se van a empezar a fundar verdaderas ciudades. Y en esas ciudades obviamente va a empezar a crecer el espacio urbano más que el espacio rural. Y en un segundo tema, ¿cierto?, tenemos las funciones asociadas a la minería. Por ejemplo, la extracción de salitre, la extracción de cobre, no solo van a necesitar la presencia de mineros en los lugares para poder explotar económicamente esas zonas, sino que también van a necesitar de comercio, de escuela, van a necesitar, ¿no es cierto?, de transporte. Por lo tanto, la cantidad de gente que va migrando es muy grande. Entonces, como causa importante, nosotros tenemos que la gente se va a las ciudades a trabajar, ¿no es cierto?, por una mejor calidad de vida, a trabajar en cosas asociadas a la minería. Cerca de un yacimiento minero se crea una ciudad. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día un ejemplo muy claro de eso. La ciudad de Calama es una ciudad que está asociada absolutamente a la explotación minera. Pero en Calama, obviamente, con el tiempo, no solo viven personas que trabajan en las mineras, sino que se han ido personas comerciantes, personas que trabajan en el rubro de los malls, personas que trabajan en el rubro de la panadería, que trabajan en el rubro de transporte, taxi, colectivo, etcétera. Es decir, la ciudad se transforma en un polo de atracción. ¿Por qué? Porque obviamente va a generar una cantidad importante de mano de obra. Se requiere a muchas personas en las ciudades, por lo tanto, eso hace que se genere este proceso migratorio del cambio del campo a la ciudad. Entonces, el cambio de la exportación de la producción agrícola a la producción minera va a ser un cambio muy importante y que va a permitir que se desarrolle, ¿no es cierto?, este traspaso. Es decir, estas personas que van desde el campo a la ciudad.